tarde al Museo del Prado para escuchar esta conferencia, el Museo del Prado, 200 años, reto para un inmediato futuro. Yo soy Andrés Úbeda, soy el director adjunto de conservación del Museo del Prado y cuando comienzo la conferencia con una foto que será sin duda una de las fotos icónicas del Bicentenario, la foto con la que dimos uno de los pistoletazos de salida del Bicentenario, el momento en el que fue descubierta, fue desvelada la fachada de Goya con estas vestir el Prado, así es como lo llamamos, haciendo de la necesidad virtud. Saben ustedes que no era una acción que estaba prevista en el Bicentenario, pero como consecuencia de la degradación del granito, de los elementos ornamentales de la fachada, hubo que andamiar la fachada y ya que tuvimos que hacerlo, pues decidimos hacerlo de forma que se conmemorara al mismo tiempo el Bicentenario del museo, dando con ello, como digo, a una de las fotos icónicas del Bicentenario y a uno de los pistoletazos de salida del Bicentenario. Cuando hace 2 años Miguel Falomir fue nombrado director del Museo del Prado, me pidió que asumiera la responsabilidad de la dirección adjunta. Yo hasta ese momento había sido el jefe de área de pintura francesa, italiana y francesa del Museo del Prado. Cuando me decidí a asumir esa responsabilidad, Miguel me pidió, como primer punto, que me hiciera cargo de la organización del Bicentenario, porque en ese momento las cosas estaban un poco retrasadas. Así le tengo que confesar a ustedes que en ese momento estamos. Y los primeros pasos de la conmemoración, los primeros pasos de la organización de la conmemoración fue pues sentarnos con una buena parte del personal científico del museo, de las personas más inteligentes que me honro en conocer, que trabajan en esta casa, para decidir cuáles debían ser las líneas fundamentales del Bicentenario. Me gustaría comenzar esta conferencia con unas reflexiones previas y con una foto, que es la que tienen ustedes ahora mismo en la pantalla, que no tiene absolutamente nada que ver con el Prado y que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro Bicentenario. Pero me gustaría empezar por aquí por unas razones que iré explicando a lo largo de la conferencia. Se trata de una excursión de escolares en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Todos ustedes han identificado el cuadro y, por lo tanto, el museo. Esta es una foto, creo recordar, más o menos, es una foto muy reciente, creo que fue el 2016, pero ahora mismo estoy dudando. No lo sé exactamente, pero en torno al 2016. Estamos hablando de una foto muy reciente y que provocó un notable escándalo en el mundo de los museos. Y ustedes pueden imaginar claramente cuál es la razón del escándalo. El profesor lleva a los chicos al museo, no se ve por ninguna parte el profesor, debemos sospechar que está por ahí, pero no lo vemos, y los chicos se dedican a jugar con su móvil. Esa es la visita al museo, jugar con el móvil. Esa fue la razón del escándalo. Es decir, para eso van los niños al museo, cuál es la educación que les estamos dando, para qué sirve el móvil. El móvil es un elemento de distracción más que de educación. Rápidamente estas primeras críticas, muy fuertes, como digo, en Internet pueden ustedes seguir la polémica en Internet. Si en Google teclean foto polémica con niños, les va a salir enseguida y van a poder ustedes seguir la polémica perfectamente. Rápidamente, como digo, toda esta polémica fue contestada por un grupo de responsables, docentes, responsables de departamentos de educación, de museos y de las universidades, diciendo que en realidad todo eso era una falsa polémica, que la foto es verdad, no es muy afortunada, pero que la polémica tampoco tenía ningún sentido. Los chicos en realidad estaban trabajando, los profesores les habían pasado a través de una aplicación un material docente y los chicos estaban trabajando en el museo con todo el material docente que les habían facilitado. Esas explicaciones, como digo,
dichas por gente que sabe infinitamente más que yo sobre cuestiones docentes en museos, pues pacificaron la polémica. La polémica desapareció desde ese momento y todo el mundo pareció quedar bastante satisfecho con las explicaciones que se dieron. Debo decir casi todo el mundo, porque hubo al menos una persona, que soy yo, que se quedó bastante confundido y bastante insatisfecho con todo ese tipo de explicaciones, porque lo que al final revela esa foto es que, por unas razones o por otras, los chicos están mirando todo menos los cuadros en el museo. Es decir, los docentes, los especialistas en educación en los museos quedaron muy convencidos, trasladaron un mensaje que resultó muy convincente, pero que yo honradamente todavía me sigo preguntando si la polémica terminó ahí o si debía haber terminado ahí. Verán ustedes luego por qué empiezo de esta manera la conferencia. También, continuando con este momento de reflexión y también con este preámbulo que estoy haciendo al Bicentenario, me gustaría enseñarles a ustedes en qué punto está el Museo del Prado. Todos ustedes lo conocen, naturalmente, pero me gustaría enseñárselo a todos ustedes. El edificio fundamental del Museo del Prado lo conocen perfectamente, no voy a perder un minuto en explicar su tipología, su historia, etcétera. Es el edificio Villanueva, donde desde la ampliación que supuso el edificio de administración que está justo detrás, es decir, estoy hablando ahora mismo de este edificio, del de Villanueva, desde el momento en el que pudimos hacernos con el edificio de administración que está justo detrás, pues se dedicó íntegramente a la exposición de obras de arte. Mi primer despacho en el museo, para que se hagan ustedes una idea, estaba en la parte alta de este cuerpo sur. Estaba más o menos por aquí. Ahora mismo está ocupado por obras de arte, naturalmente. El puntero no se ve. Bueno, pues me estoy refiriendo a este edificio de aquí y al edificio de administración que está justo detrás. El edificio de administración fue el que permitió al Museo del Prado, al edificio de Villanueva, pues ocupar todo el edificio histórico, Villanueva, 1785, como lugar de exposición de obras de arte. Luego llegó, ya lo saben ustedes también, luego llegó la ampliación de Moneo, en el edificio donde nos encontramos ahora, en la ampliación de donde nos encontramos ahora y en la parte del claustro, que es lo que asoma, conocen ustedes perfectamente, asoma por encima de la entrada, por encima del rótulo del Museo del Prado. Eso supuso también un enorme descargo porque nos permite estar en un auditorio, nos permitió también las salas de exposiciones A, B, C y D, y no, como se había hecho hasta entonces, el desmontaje de las galerías para hacer las exposiciones temporales. Y además, y la parte más importante para los que trabajamos en el Museo del Prado, nos dotó de una circulación interna. Ahora mismo los cuadros, por ejemplo, se mueven, incluso al museo abierto, exactamente por la parte a 40 metros por debajo de donde nos encontramos ahora. Y además se construyeron unos magníficos almacenes de pintura que hacían realmente muchísima falta. Tanta falta hacían que ahora ya están completamente llenos y deberíamos ampliar de nuevo el museo, pues porque no tenemos suficiente material para todo ello. El siguiente edificio es el Casón, también lo conocen ustedes. Aquí se lo pongo con una fotografía de la exposición que dedicamos al momento de la reinauguración en el 2008 con una exposición de Luca Giordano. Y aquí tienen ustedes el interior del salón central, que es actualmente la sala de lectura. Saben ustedes que es visitable los fines de semana, pidiendo simplemente el turno para poder entrar. Y finalmente quiero enseñarles la última ampliación, que será el Salón de Reinos. Ya está fallado, como todos ustedes saben, por otra parte, con un proyecto de Norman Foster y Carlos Rubio, que peatonaliza el edificio y que su uso tendrá que ver muy probablemente con la recuperación del Salón de Reinos. ¿No? Tenemos el espacio de representación más importante de Europa, con los elementos de decoración pictórica en los que participa ni más ni menos que el propio Velázquez,
y creo que la oportunidad de reconstruir, de evocar, más que podríamos decir que de evocar ese espacio, pues es lo suficientemente atractiva como para no dejar pasar la oportunidad. El edificio está pendiente del presupuesto para llevarlo a cabo. Como digo, el proyecto arquitectónico existe ya y está aprobado. Y además incluso hemos comenzado con unas campañas preliminares de repristinización de los muros, buscando el muro original, el muro del 1835, que ha sido enlucido y pintado en innumerables ocasiones. Y las primeras catas preliminares pues, han dado realmente pues, algunos resultados muy esperanzadores. La decoración original, la decoración que se encontraba entre las pinturas, entre las grandes pinturas de batallas, los retratos ecuestres y los trabajos de Hércules de Zurbarán. Han oído ustedes muchísimas ocasiones hablar de estas tres series que decoraban o que cubrían los muros del espacio central del edificio que ocupó el Museo del Ejército, lo que llamamos el Salón de Reinos, y lo que se llamaba entonces de la misma manera, pues creo que va a dar unas extraordinarias sorpresas en el futuro. Los elementos, los paramentos decorados con pintura mural están muy destruidos, fueron rayados en una retícula con la intención de que sucesivos enlucidos agarraran en el muro. Eso destruyó bastante o deterioró bastante las pinturas, pero se conservan de alguna forma y creo que será posible evocar el aspecto original que el espacio tenía en el momento de Felipe IV, del conde duque de Velázquez, 1635, que es cuando se colocaron los grandes cuadros de batalla. Digo esto porque uno de los elementos que ha condicionado el momento en el que estamos ahora mismo en el Museo del Prado ha sido el de la continuidad. Es decir, al menos desde la época de Fernando Checa, estoy hablando desde hace más de 20 años, el Museo del Prado se ha edificado a partir de lo que el director anterior había construido. Y eso ha permitido la conjunción de voluntades, la conjunción de esfuerzos que nos ha llevado al momento dulce que creo que está viviendo el Museo del Prado. Eso no es ninguna casualidad, como digo, sino que es el resultado de la historia reciente del Museo del Prado, de la falta de egoísmo, de la falta del buen hacer, en definitiva, ¿no? del amor por la institución de los últimos directores. No digo que los anteriores no lo tuvieran, pero los anteriores ya lo saben ustedes que fue una época que se distinguió por la convulsión, por la sustitución continua de un director por otro, de forma que los directores no tuvieron la oportunidad en muchas ocasiones de asentar un proyecto para el Museo del Prado. Estos tres directores, estoy hablando de Fernando Checa, estoy hablando de Miguel Zugaza y estoy hablando también de Miguel Falomir, han provocado con una enorme inteligencia, desde mi punto de vista, una secuencia histórica de más de 20 años que es la que permite la serenidad institucional, la recuperación del respeto y del cariño yo creo que de todo el pueblo español, de todos nuestros visitantes, y la que nos ha llevado al momento en el que nos encontramos ahora. Y creo que es justo, a la hora de hacer un balance del Museo del Prado, reconocer la existencia de esa circunstancia histórica. Como digo, cuando Miguel Falomir, el director actual, me pidió que fuera el director adjunto del Museo del Prado, empezamos a hacernos las preguntas más básicas sobre el Bicentenario, ¿no? En primer lugar, la más básica de todos, ¿no? ¿Qué es un bicentenario o para qué sirve un bicentenario? Exploramos muchos modelos de bicentenarios de otras instituciones que habían tenido, o de conmemoración, podríamos decir, no necesariamente de bicentenario, pero sí de conmemoración de otras instituciones afines que habían tenido la fortuna de cumplir un número generoso de años. Y lo que tuvimos muy cierto desde el primer momento es al menos lo que no deberíamos hacer. El Museo del Prado no debería ser, el Bicentenario del Museo del Prado no debería ser fundamentalmente un lugar para recrearse en el buen momento en el que creo que está el Museo del Prado, para hacer unos grandes juegos florales, unos ejercicios de fuegos artificiales sobre el momento del Museo del Prado. Tendríamos que llegar un poquito más allá. Por otra parte, no tendría que ser un museo, no tendría que ser una conmemoración excesivamente
introspectiva, excesivamente autocelebrativa. Ya hemos tenido otras exposiciones, como la del Rey Planeta, en la que hablamos de nuestras colecciones, o como la de Metapintura, mucho más reciente, un proyecto de Javier Portús, en el que se habló también de la pintura que se recrea en el conocimiento de ella misma, ¿no? No deberíamos ir por allí, teníamos que abrirnos a muchos más campos. Como digo, por ello, lo que tuvimos mucho más claro al principio es los modelos que no debíamos seguir, y tendríamos que hacer, eso también quedó claro relativamente pronto, una conmemoración en la cual explorásemos nuestro pasado, naturalmente, que es lo que estábamos haciendo, nuestros 200 años, pero también hacer un balance del momento actual y decididamente de cómo contemplamos nosotros el futuro próximo del Museo del Prado. No se trataba de hacer ciencia ficción, en la que habríamos fracasado, como todas las películas, novelas, etcétera, que se han dedicado a la ciencia ficción, pero sí por lo menos hacer una proyección de lo que nosotros creemos que será el museo en los próximos años y cómo dar sentido a todas las necesidades que vislumbramos en el horizonte del Museo del Prado. Por eso las preguntas que nos hicimos y las preguntas que les hago a ustedes ahora mismo, y las que quiero hablar en los próximos minutos, serían las que les voy a poner ahora mismo, las que tienen ustedes en la pantalla ahora mismo, ¿no? Que son las reflexiones a propósito de un bicentenario. La primera es una reflexión sobre el papel de los museos antiguos en el panorama internacional. Y es una reflexión que me parece absolutamente pertinente, porque los museos antiguos, cuando hablo de los museos de arte antiguo, de maestros antiguos, me refiero a los museos que tienen el perfil que tiene el Museo del Prado, es decir, no museos de arte contemporáneo, están cambiando muy rápidamente. Ahora explicaré por qué y en qué sentido. También quisimos, y quiero proponerle a ustedes, proponer un debate social y profesional sobre qué es el Prado hoy. También otra cosa que creo que es importante y que tiene que ver con el Museo del Prado, pero tiene que ver con nuestro país, ¿no? Con España, en términos más generales. ¿De quién es el Prado? Y por último, me gustaría también hablarles a ustedes de algunos modelos asumibles para el presente y para el futuro del Museo del Prado. Estos son los 4 ejes sobre los que quiero organizar esta conferencia. El primero de ellos, lo repito, es proponerles a ustedes una reflexión sobre el papel de los museos de arte antiguo en el panorama de arte internacional, que, como digo, está cambiando muy rápidamente. Lo vemos, por ejemplo, en museos de nuestro entorno cultural, muy amplio, naturalmente, como puede ser el Met de Nueva York o la National Gallery de Londres o el propio Louvre, ¿no? Que son museos que están viendo no voy a decir con sorpresa, dejémoslo ahí, con sorpresa y un poco de nostalgia, quizás, un cambio que está relegando a los maestros de arte antiguo. Es decir, pongo el Metropolitan de Nueva York como ejemplo número 1 porque es un museo universal donde hay magníficas colecciones de arte antiguo, pero hay también colecciones de arte oriental, colecciones de arte islámico, colecciones magníficas, colecciones de muebles, etcétera, etcétera. Bien, lo que estamos viendo es que esos museos, o el interés de los públicos de esos museos, se está orientando hacia esas otras colecciones y abandonando muy rápidamente los maestros antiguos. Los visitantes del Museo del Prado van cada vez menos, perdón, del Museo del Metropolitan de Nueva York, van cada vez menos a ver a Rafael en el Met y van cada vez más a ver el arte chino, por ejemplo. El Met, por primera vez, ha tenido que renunciar a una de sus características y ha contratado a un conservador de pintura colonial. Se negaban a ello, pero han tenido que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tienen una población de origen latino, importantísima, que presiona para que la cultura con la que ellos se sienten identificadas asuma cada vez un mayor protagonismo. ¿Esto en qué cambia la naturaleza del museo? Bueno, en la colección nada o casi nada, pero sí en la naturaleza de las actividades del museo. Cada vez se hacen menos exposiciones de arte antiguo y además las actividades que se organizan de arte antiguo tienen un sesgo diferente. Antes se hacía una exposición, pongamos por caso,
pues Rafael, les he mencionado, por el hecho de mejorar el conocimiento de Rafael, ahora se hacen las cada vez menos exposiciones que se hacen de arte antiguo, se hacen con un sesgo que puede interesar a esos núcleos de población que pueden eventualmente sentirse atraídos por esa exposición. Quiero decir, minorías étnicas, gender, cuestiones que tienen que ver con aspectos que interesan cada vez más. Nosotros en el Museo del Prado podíamos olvidarnos de todo ello porque nosotros no notamos signos de fatiga en nuestros visitantes. El Museo del Prado sigue en torno a los 3 millones un poquito menos, nunca hemos llegado a los 3 millones, pero ahí estamos. Y nuestros visitantes no están decreciendo, están aumentando. El récord está en el 2016 como consecuencia del magnífico éxito que tuvo la exposición de El Bosco. Por eso podíamos olvidarnos los elementos que el Prado o ¿cómo decirlo? Las respuestas que tenemos del Prado son todas bastante tranquilizadoras. Por otra parte, pues tenemos algunos elementos de reconocimiento internacional que nos dice que bueno, que las cosas en el Prado no van mal. Por ejemplo, tienen ustedes aquí en la parte derecha el premio que le dieron a la página web del Museo del Prado, que es como los Oscar. Nosotros tenemos como el Oscar a las páginas web de los museos del Prado. La exposición Bosco, de la que ya he hablado, pues también obtuvo el Global Fine Arts, o el Museo del Prado, como pueden ustedes ver aquí, ha sido portada del New York Times. Pocos museos de arte antiguo pueden blasonar de ese tipo de méritos. Por otra parte, ya lo he dicho, la exposición del Bosco pues fue el récord absoluto de los visitantes del Museo del Prado hasta ahora. Lo tienen ustedes en la pantalla, fueron 589.000 visitantes. Es el récord absoluto, que probablemente no será batido en los próximos muchísimos años. También la prestigiosa revista Apollo pues nos ha dado el premio en el 2016 de Acquisition of the Year con la Madonna de la Granada, que compramos precisamente ese año, de Fra Angelico, que tienen ustedes en la exposición que ahora mismo se abrió el lunes pasado. Algunos elementos más que demuestran que el Museo del Prado no presenta elementos de fatiga en nuestros visitantes. Desde hace muy poco tiempo, estamos hablando de los últimos 2, 3, 4 años, se están creando instrumentos que permiten medir la reputación de los museos. Eso puede parecer una estupidez, decir, bueno, ¿qué más da? A mí me gusta un museo, me gusta otro. ¿Qué más da que midan la reputación que tiene un museo que tiene otro? Bueno, pues es muy importante para nosotros porque de esa manera podemos ir a los eventuales patrocinadores y decirles, no, es que los museos tienen una magnífica respuesta social y debería usted invertir en el Museo del Prado o en el Louvre o en el museo que sea, porque va usted a tener un magnífico retorno de esa inversión que va a hacer. No plantee usted lo que vaya a invertir en el Museo del Prado como un gasto, plantéelo como una inversión y se lo puede demostrar con cifras. Por eso, estos estudios de reputación para el Museo del Prado son cada vez más importantes. Bueno, las empresas, en términos generales, en el mundo las grandes empresas tienen un 64,2% de reputación. Es decir, sobre 100 las grandes empresas están en el 64. Los museos están en el 79, es decir, los museos tienen más reputación, bastante más reputación, están muy por encima del conjunto de las empresas. El Prado en el ranking mundial tiene el 80,0, es decir, nosotros estamos ligeramente por encima de la reputación media de los museos mundiales. En concreto, el Museo del Prado está de acuerdo con este estudio que se ha realizado en una universidad holandesa y que es el único que existe hasta ahora sobre este particular. Estamos en el número 8, lo cual nos llega de una enorme satisfacción. Hay muy buenos museos en el mundo, hay museos que tienen una enorme capacidad económica de la que nosotros carecemos.
y además que están situados en ciudades que tienen una población turística, una población mucho más alta y una población turística infinitamente más alta. Por lo tanto, un octavo puesto es un magnífico puesto, se lo puedo asegurar a ustedes, sobre todo cuando estamos por encima de la National Gallery de Londres o del Metropolitan Museum de Nueva York o de la National Gallery of Art de Washington. Es decir, estamos por encima de los nombres canónicos de los museos más reputados del mundo a nivel popular. El más reputado del mundo es el Museo del Louvre con un 84,3, es decir, solo 4 puntos más que el Museo del Prado. Quédense con la cifra del Museo del Prado, 80,0. Esa es nuestra reputación de este estudio de la Universidad Holandesa. Bueno, ahora les enseño en la pantalla las cifras de las empresas que en el mundo tienen más reputación. La primera de ellas es Rolex, la segunda Lego, la tercera Walt Disney, Canon, Google, etc. Bueno, la que tiene más reputación de todas ellas es Rolex, con 80,3. La segunda Lego es 79,46. Es decir, el Prado en este ranking general estaría en el número 2 del mundo. Vean ustedes cómo estamos planteando un museo que tiene pues una enorme reputación, ¿no? Y por último, ya no quiero que este panegírico del Museo del Prado continúe durante mucho más tiempo, pero no me resistía a citar el último premio que hemos recibido, que es el Princesa de Asturias de Comunicación y de Humanidades 2019, que nos ha llegado a todos de una profunda satisfacción. Por otra parte, y es el último elemento que les pongo a ustedes, el Madrid poco a poco va siendo un destino turístico cada vez más importante y el turismo de Madrid, que no es un turismo de sol y playa, por razones evidentes, es un turismo fundamentalmente cultural, gastronómico, etcétera, pues le apetece venir al Museo del Prado, lo cual está aumentando las cifras de visitantes del museo. Sin embargo, y a pesar de todas estas magníficas impresiones que les traslado a ustedes, pues seríamos un poco, dejaríamos de cumplir nuestra función si pensamos que todo esto es así porque sí, y que el Museo del Prado se puede dormir en los laureles y que la gente va a continuar viniendo al Museo del Prado, va a continuar aceptando nuestra programación, etcétera, etcétera. El Museo del Prado tiene que estar trabajando todos los días del año para conseguir que nuestro nivel de aceptación social e institucional continúe creciendo cada vez más, teniendo en cuenta el desafecto que los museos de arte antiguo empiezan a tener en el panorama de los museos internacionales. Volveremos más tarde sobre este mismo punto. Pero quiero pasar a este segundo aspecto, que es qué es el Prado, el debate social y profesional sobre qué es el Prado hoy. El Museo del Prado, el Bicentenario, comenzó con este proyecto de un Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria, que fue una exposición en la que tratábamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sobre lo que éramos, en definitiva, lo que es el Museo del Prado, tratando de algunos elementos de una forma un tanto subterránea, a veces no tanto, de algunos de los aspectos que estamos tratando en esta conferencia. Su autor, otra vez Javier Portús, pues trabajó sobre algunos de los elementos fundamentales del Bicentenario. El primero y más evidente son los 200 años del Museo del Prado. Pero también hay un segundo elemento muy importante que queremos conmemorar en este año, y es el 150 aniversario de la nacionalización del Museo del Prado, el momento en el cual el Museo del Prado dejó de ser una fundación real, que se conserva en la colección, en el núcleo de la colección, pero la propiedad, podríamos decir, dejó de ser de la Casa Real para convertirse del pueblo español, a través de la revolución de ese año, del 68. Ese es lo veremos ahora a continuación, un aniversario, una conmemoración que también queremos llamar la atención sobre ella. Y existe un tercer elemento que constituye una de las bases fundamentales de este Bicentenario, que es también la restitución de los cuadros de la Guerra Civil,
Nosotros evidentemente no queremos hablar de la guerra civil, es un hecho muy luctuoso, es muy triste de la historia de España, no forma parte de esta conmemoración, pero sí queremos rendir homenaje a aquellos funcionarios conservadores, restauradores, el subdirector en ese momento, Sánchez Cantón, que dieron lo mejor de sí mismos y eran magníficos profesionales para que los cuadros volvieran con los menos problemas posibles. Y lo consiguieron. Tanto la ida como la vuelta de los cuadros, como el regreso, fueron sucesos terribles, terribles. Es decir, es un auténtico milagro que volvieran más o menos indemnes. Digo más o menos indemnes porque saben ustedes que algunos de ellos sí que sufrieron daños. Fundamentalmente, los más importantes fueron en el 2 y el 3 de mayo, que fueron restaurados ahora 3 o 4 años precisamente para recuperar los daños, recuperar en la medida de lo posible los daños sufridos durante el traslado desde Valencia a la frontera francesa tanto de uno como de otro. Lo que queremos conmemorar, entonces, es el buen hacer de los funcionarios del Museo del Prado, de las personas que me precedieron a mí, por ejemplo, en el desarrollo de estas funciones y que permitieron la vuelta, como digo, más o menos indemnes de las pinturas que salieron en ese momento. También una pintura que era tan autorreferencial, una exposición que era tan autorreferencial, nos sorprendió a todos con el número de visitantes, que fue casi 350.000, 348.000 visitantes, lo cual tengo que agradecerles a todos ustedes, a los visitantes del Museo del Prado, porque nunca pensamos que una exposición, como digo, tan autorreferencial, tan del Museo del Prado para el Museo del Prado, fuera tan visitada. Y quizás lo fue por el acierto de su comisario, que fue capaz de trenzar una historia del Museo del Prado que ligaba maravillosamente bien con la historia del con la historia de nuestro país, ¿no? La historia del Museo del Prado, o la exposición organizada por Javier Portús, era la historia de los 200 años de España, era una historia emotiva de nosotros mismos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de lo que somos nosotros. Yo creo que por eso es como me gusta, al menos, recordar esa exposición y reconocer su, para mí, éxito muy notable, ¿no?, de público. Y es porque Javier consiguió que nos identificáramos de una forma muy notable con lo que se estaba allí contando, porque constituye nuestra propia historia, no solo la más inmediata, sino la que alcanza hasta principios del siglo XIX. En este bicentenario estamos haciendo cosas nuevas. No sé si lo han notado ustedes, se lo digo ahora, hay veces que las cosas pasan un poquito más inadvertidas, pero estamos organizando exposiciones como esta de In Lapide de Pictum, que a mí me pareció realmente fantástica, en la cual el gabinete técnico del Museo del Prado se convirtió en el auténtico protagonista de la exposición. Nunca antes lo habíamos hecho. Su comisaria, Ana González Mozo, forma parte del gabinete técnico. Fue los estudios técnicos realizados sobre las pinturas los que se convirtieron en el protagonista de la exposición. También estamos haciendo cosas nuevas en otros sentidos, ¿no? Hay otro proyecto que tengo que reconocerlo a ustedes que me encanta, que es este del Gabinete de Descanso de Sus Majestades. Dice ahí las fechas 9 de abril, 24 de noviembre. Quizás tendríamos que poner 9 de abril y puntos suspensivos, porque hemos recibido tan buenas críticas sobre el mismo, estamos tan satisfechos del resultado final que quizás se quede ahí, ¿no? Saben ustedes que cuando la familia real, en la época de la inauguración del museo, venía al Museo del Prado, tenía una sala reservada, una sala cerrada con puertas que tenía su retrete, el Real Retrete, donde la familia real descansaba, donde Fernando VII descansaba de la visita de su colección. Bueno, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el conservador que se ha encargado de la producción de esta exposición, por encargo de la dirección, nosotros le pedimos que hiciera una evocación de una sala de 1819. Al principio pensamos en la Sala de Pintores Contemporáneos, que es el primer tramo de la galería central, pero no funcionaba demasiado bien. Había, junto a grandes pinturas, Goya colocó en el primer año, en el año de la inauguración del museo, en 1819, colocó dos muy buenos retratos, pero no todo estaba a la misma altura. Había que irse más o menos hacia 1860 para que la sala tuviera una calidad notable.
pasamos a este segundo proyecto del Gabinete de Descanso, que realmente desde el primer momento, desde el momento de su inauguración en 1828, pues tenía cuadros muy interesantes. Era en realidad una galería de retratos de la familia de los Borbones, de la dinastía. Como digo, el resultado es tan notable que quizás se quede, no digo permanente, porque en el Museo del Prado permanente no hay casi nada, pero sí durante un número mayor de años, quiero decir. Otra de las novedades que incorpora esta exposición es que estamos dando mucho protagonista a la gente más joven del museo. Pedro Martínez Plaza es el conservador más joven del museo y ese es un proyecto que es suyo en su totalidad. Bueno, el tercer proyecto que quería comentarles, es este del fusilamiento de Torrijos, que es precisamente la exposición con la que conmemoramos la nacionalización del Museo del Prado. Todos los museos del mundo, en sus secciones del 19, todos los museos del mundo que tienen pintura del 19, evidentemente, generan imágenes icónicas, imágenes con las que el país se identifica en su historia, es decir, momentos históricos en los que se identifican. Todos ellos, quizás excepto el Museo del Prado. El Museo del Prado tuvo el Guernica, que es un cuadro con el que sí existe una fácil identificación, y también quizás el 2 y el 3 de mayo, pero el 2 y el 3 de mayo saben ustedes que ya desde el principio, en el momento en el que fueron descubiertos, en 1814, recibieron una pésima crítica por parte del pueblo de Madrid, que si no se sintió identificado de ninguna manera con esos cuadros. Fueron cuadros con los que se trataba de llamar la atención sobre el heroísmo del pueblo de Madrid, y el pueblo de Madrid le dio la espalda con críticas feroces a esas pinturas, en buena parte porque son cuadros en la que no existe, donde no tenemos la constancia de la presencia de ningún héroe con el cual el pueblo de Madrid pudiera sentirse identificado. Si vamos individualizando las caras del 2 de mayo, son caras terribles. Y si vamos de los españoles, naturalmente, y si vamos individualizando las caras de los españoles en el 3 de mayo, son caras de personas que quieren volver a su casa, que no desean en ninguna manera ser héroes de aquel suceso histórico. Por otra parte, Goya perdió la magnífica oportunidad de denigrar al ejército francés con caras sádicas, monstruosas, etc. Las caras monstruosas son las de los españoles. Y si se han fijado ustedes, que seguro que lo han hecho, en el fusilamiento, en el 3 de mayo, las caras de los franceses no se ven. Goya, de una forma deliberada, evitó la posibilidad de evidenciar la monstruosidad del fusilamiento. Goya no estaba interesado en absoluto en mostrar el heroísmo del pueblo español, y quizás por eso esas pinturas no fueron bien recogidas por los madrileños del momento. Con lo cual teníamos un cuadro que sí podía ser convertido en un icono de la cultura española, tenemos otro que lo es, pero que es un elemento que evidencia la barbarie de la guerra, pero no el heroísmo de los españoles, con lo cual se queda un medio camino fantástico, extraordinario y con un valor universal, pero a medio camino de la identificación patriótica, podemos decir, o nacional. Lo que pensamos que debería ocurrir con este cuadro, que podría ocurrir, si ustedes y la gente que está viendo la exposición y la gente que está recibiendo o que le apetece recibir este mensaje, pues sí que hay héroes en el Museo del Prado, naturalmente que sí, y queremos ponerlos de manifiesto. Probablemente el más entrañable de todos ellos es este José María Torrijos, héroe liberal que fue cobardemente fusilado en un acto tremendo de cobardía que implica a la corona y que implica a la Iglesia también, lo siento mucho, pero hay que decir las cosas como son, y que acabó con los 40 y tantos personajes más reivindicables del primer tercio del siglo XIX español fusilados en la playa de Málaga, ¿no? Un hombre que creía en la libertad, que creía en la patria, que creía en el progreso y que fue fusilado por todo eso. Nosotros estamos planteando esta posibilidad
si ustedes lo quieren recoger, naturalmente, si ustedes y todos los que están pasando por ahí, todos los que pasan por el Prado, todos los que están leyendo nuestras cartelas, todos los que han leído, y les recomiendo que lo hagan, la carta que escribió a su mujer la noche antes de su fusilamiento, y les reto a ustedes que la lean y no se les pongan los pelos de punta de las frases de amor a su mujer y a su patria, en definitiva, y de apropiación, si quieren ustedes, del mensaje por parte de todos nosotros, ¿no? El caso es que hacemos esa propuesta, el Museo del Prado sí tiene imágenes icónicas, queremos revelarlas, queremos ponerlos de manifiesto, se crearon, es el único cuadro del que tengamos noticia que un presidente del gobierno, Sagasta, pidió expresamente y pagó expresamente para ser colgado en el Museo del Prado, para ejemplo de los españoles. Bien, es verdad que muchos años después de que los sucesos históricos que estoy narrando tuvieran lugar. También en este recorrido que estoy haciendo sobre las actividades del Museo del Prado, pues tenemos esta exposición Giacometti, que es un juego que nos gusta en el museo. No sé si a todo el mundo les ha gustado o no. Teníamos un poco de miedo cuando inauguramos la exposición, estábamos un poco temerosos de las críticas, porque es verdad que es un poco invasiva la exposición dentro del edificio. Ocupa los lugares más representativos del museo, los más importantes del Salón Central, con visitantes de un artista que nunca estuvo en el Prado. Bien es verdad que Giacometti vio los cuadros del Museo del Prado, la selección más gloriosa que se ha visto nunca de nuestras pinturas, en la exposición del año 39 en Ginebra, pero él nunca estuvo en el Museo del Prado, y lo que hemos hecho es que uno de los personajes más relevantes de la historia de la escultura del siglo XX pues se pasee por el Museo del Prado. Es una exposición que a mí particularmente me gusta mucho del resultado final. Es un proyecto de Carmen Jiménez que yo creo que, bueno, pues no teníamos quien en el Museo del Prado se pudiera hacer cargo de eso, y decidimos ir a la persona, pues no voy a decir la más, porque siempre es un poco injusto con el resto, pero sin duda una de las mejores conocedoras del siglo XX que tenemos en España. Y por fin llegamos al presente inmediato, que es el Fra Angelico y los inicios del Renacimiento. Si no las han visto ustedes, por favor, vayan a verla, porque es una auténtica delicia. Solo por ver el Fra Angelico restaurado ya merecería la pena, pero es que además tenemos 80 obras que hemos traído, 78 que hemos traído con ayuda extraordinaria de las autoridades culturales, sobre todo de la Toscana, que se han portado generosísimamente con nosotros y que nos han permitido reunir un conjunto de maravillas realmente muy notable. Y además también, le voy a decir, ya volvemos a lo que afecta específicamente al Museo del Prado, la exposición se acompaña con un vídeo de 23 minutos, que es el primer vídeo producido exclusivamente por el Museo del Prado. Hasta ahora llevábamos a grandes maestros del cine y del documental español para hacer nuestras películas. Nos hemos atrevido a hacerlo y, bueno, les animo a ustedes que lo vean y que tengan su propia opinión sobre el resultado final. Es un vídeo fundamentalmente sobre la restauración de la pintura. Y hablando ya del futuro, pues dentro de 3 semanas tendremos esta exposición Velázquez, Rembrandt, Vermeer, miradas afines, en las cuales vamos a tratar de mostrar que es verdad que en el siglo XVII hubo una gran confrontación entre España y Holanda, las grandes enemigos que estuvieron combatiendo a lo largo de todo el siglo, pero que la pintura, a partir de presupuestos diferentes, pues llega a conclusiones que a veces son extraordinariamente parecidas. Esa es un poco la tesis de esta exposición que comisaría Alejandro Vergara. Y luego ya más rápidamente, pues les enseño a ustedes pues, otras actuaciones en sala que hemos tenido, como por ejemplo una magnífica, que es la nueva disposición del Tesoro del Delfín. Aquí tienen ustedes otro detalle, y que permite pues, ver el tesoro, perdón, como nunca probablemente se haya visto, y con un grado de explicación a través del vídeo y a través de las aplicaciones que se han diseñado precisamente y específicamente para esto, como nunca antes habíamos logrado que tuviera lugar. También les invito a ustedes y teniendo en cuenta y recordando lo que les he dicho antes,
de la recuperación de las pinturas en el año 39, pues este congreso que vamos a tener, Museo, Guerra y Posguerra, Protección del Patrimonio en los conflictos bélicos. Este es un congreso, también creo que bastante interesante, en el cual vamos a plantear un hecho que yo tengo que reconocerles a ustedes que desconocía, y es que hasta el año 36, hasta la Guerra Civil Española, las autoridades culturales internacionales lo que proponían es que los bienes culturales en momentos de conflicto bélico permanecieran en los lugares donde estaban depositados. A partir de la Guerra Civil se cambió esa norma general proponiendo que salieran hacia lugares que eran ajenos a los conflictos bélicos, y esa política que se llevó a cabo en España pues fue seguida también en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ese momento de una forma más generalizada, ¿no? Todo esto está muy bien, todo esto que digo está muy bien, pero el Prado tiene nubes en el horizonte y tiene algunas nubes muy, muy, muy preocupantes. Y en este momento del bicentenario quiero también plantearles a ustedes la realidad, algunas de las realidades preocupantes del Museo del Prado. No todo funciona bien en el Prado. Es algo que tengo la obligación de transmitirles también a ustedes, que son las personas que mejor nos conocen, nuestros visitantes habituales. El Prado tiene un problema grave de financiación. En este gráfico que tienen ustedes en la pantalla, pues tienen columnas de dos colores. La columna gris corresponde a la aportación del Estado y la columna roja corresponde al dinero que el Museo del Prado es capaz de generar. Y estamos hablando de un ámbito histórico desde el 2007 hasta el 2017. Quizás podía haber traído del 2018, perdonen ustedes, pero esta es la gráfica que tengo. Y creo que es suficientemente significativo el comportamiento de las dos columnas. La aportación del Estado no ha hecho más que bajar, al menos hasta el 2014, que se mantiene más o menos, obligando, para poder abrir todos los días, y de eso estamos hablando, de abrir todos los días, obligando al Museo del Prado a generar cada vez más recursos propios que permitan llegar a cubrir todos los gastos que generamos con la actividad propia del museo. Para que se hagan ustedes a una idea, en el 2017 la columna gris, es decir, la aportación del Estado, no cubre ni las nóminas de los trabajadores del Museo del Prado. Es decir, si por alguna razón, si ocurriera, y toco madera para que eso no ocurra, naturalmente, ocurriera una desgracia en Madrid, y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo en el mundo global en el que nos estamos moviendo, y la aportación del turismo, por ejemplo, disminuyera drásticamente, el Museo del Prado se encontraría en problemas graves, no solo para pagar las nóminas, sino para abrir sus puertas todos los días. Eso es algo que quiero plantearles a ustedes con toda la crudeza que tiene la situación, y que, por ejemplo, no permite que el antiguo Museo del Ejército, el Salón de Reinos, pues vaya adelante como a todos nos gustaría, que la ampliación del Museo del Prado culminara. No está prevista ninguna ampliación más. Ese Museo del Prado, ese campus del Museo del Prado con el que he comenzado la conferencia, se supone que es el campus del Museo del Prado que va a conocer esta generación, y quizás la próxima también, porque no está prevista ninguna más. Debería ser suficiente para hacer frente a todos los servicios que podemos contemplar en el futuro. Pues bien, la obra de arquitectura, y no solo la obra de arquitectura, sino también el dinero extra que requiere la puesta en marcha de un nuevo edificio, no existe todavía. Y tal y como van las cosas en España, pues no está previsto tampoco que este año tengamos un presupuesto, con lo cual estaríamos llevándolo hasta el año que viene. Ese sería un poco el menor de los problemas. El problema fundamental es que el Prado está en el límite, los trabajadores del Prado están en el límite de su capacidad de trabajo, de su capacidad de sufrimiento, podríamos decir, entre el bicentenario y la necesidad de generar dinero. La parte buena de todo esto
es que desde que se promulgó la Ley del Prado, desde que dejamos de ser funcionarios, yo ya no lo soy, yo era funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando pasé al Museo del Prado y durante años fui también funcionario en el Museo del Prado. Ahora ya no somos funcionarios desde que nos convertimos en personal laboral, desde que nos desgajamos de alguna forma del Estado, hasta cierto punto, naturalmente. Es un museo estatal que yo soy un empleado público, pero no soy funcionario, como digo. Hasta conseguimos un mayor grado de autonomía, así es como debería definirse, pues eso nos obligó a todos a cambiar nuestra mentalidad, con una mentalidad mucho más de empresa. Los 450 empleados del Museo del Prado son 450 personas comprometidas con la marcha, con la buena marcha del Museo del Prado. Yo creo que una de las... Antes les hablaba de los directores, la secuencia de directores que han sido capaces de construir a partir de lo que el otro ya había hecho. Pero sería injusto no mencionar a cada uno de los empleados del Museo del Prado, que, como digo, tienen interiorizada esa necesidad de conseguir que el Museo del Prado obtenga los mejores resultados, desde cualquier oficio, del que sea, hasta el propio director, ¿no? Y eso creo que ha generado una mecánica muy positiva para el museo. Es decir, esta gráfica es negativa en sí misma, pero la situación generada por la Ley del Prado, aparte de tener una mayor capacidad de gestión, pues también ha generado un segundo elemento positivo, que es el del crear un cuerpo de trabajadores comprometidos con la institución. Antes les hablaba de este tercer punto, de quién es el Museo del Prado. Parece el punto más banal y menos necesario, que requiere menos una explicación. La propia Ley del Prado especifica que el Prado, el propietario del Prado, es el pueblo español. Sobre eso no debería haber dudas. Pero también tenemos que considerar que nuestro país está viviendo una situación ahora mismo difícil, que ustedes también ven todos los días, pues porque estamos viéndolo en los telediarios, en los periódicos, etcétera, de regiones, personas, partidos que no se consideran españoles y que denigran y que su estrategia de separación, podríamos decir, pues denigran a aquellas instituciones que se identifican con lo español, podríamos decir. Quizás estamos hablando del Parlamento, estamos hablando de la monarquía, estamos hablando del Museo del Prado, ¿no? Sin duda alguna la que tiene en los parámetros, ya lo hemos visto antes, mejor reputación ahora mismo es el Museo del Prado, pero eso no significa que el Museo del Prado no esté recibiendo críticas. A nosotros nos pasan una revista de prensa todos los días y en esa revista de prensa podemos leer todo lo que se dice del Prado en todos los periódicos, en toda la prensa española, y recibimos muy buenas críticas, pero a veces no tanto. Y uno de los elementos negativos que detectamos es precisamente el carácter, no voy a decir nacional, hay otros muchos museos nacionales en España, sino el carácter simbólico del Museo del Prado. Por eso, otro de los elementos fundamentales, otro de los ejes vertebradores de este bicentenario es intentar mostrar que el Museo del Prado es de todos, que no es la institución de un gobierno, no es de este gobierno que está ahora, no es del gobierno del anterior y del anterior partido y del anterior presidente, que no lo será del próximo, que es de todos. Existe un acuerdo parlamentario firmado por el PSOE y por el PP para dejar el Museo del Prado fuera de la liza política, que no, ya ven ustedes que el Museo del Prado no forma parte de los debates ni las críticas en el Parlamento español, ni en la prensa, ni en ninguna parte. Eso ha dado una gran serenidad a la institución. Pero llegar a que todos interioricemos que esto es de cada uno de nosotros, que tenemos que sentirnos legítimamente orgullosos de lo que tenemos, que esto es la historia de una colección real, fantástica. Algunos de nuestros reyes fueron magníficos coleccionistas, incluso algunos de ellos fueron grandísimos conocedores. Felipe IV, por ejemplo, es una persona que tenía gusto para la cultura, para el teatro, pero también para la pintura. Y que después de eso, el Museo del Prado es hijo de de la generosidad
la generosidad que nos hemos dado a nosotros mismos, al principio de las grandes familias españolas, de las familias aristocráticas, que fueron las primeras que empezaron a regalar, y poco a poco ha habido una democratización en la generosidad al Prado. La última gran donación que hemos tenido es la de Carmen Sánchez. Probablemente ustedes ya hayan oído hablar de ella porque han salido algunos artículos de prensa, pero si no han oído ustedes hablar de esta famosa, hasta cierto punto, Carmen Sánchez, no se preocupen, es un personaje perfectamente desconocido, es una maestra de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que hace como 3 años murió y en su testamento legaba todo lo que tenía, que era, entre unas cosas y otras, cerca de 1 millón de euros para el Museo del Prado. Es decir, hemos pasado desde el rey, que fue el primero de los donantes, a Carmen Sánchez, personaje completamente desconocido, incluso para la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que era una fundación a la que ella pertenecía, ¿no? El homenaje que estamos preparando para Carmen Sánchez es ella lo dejó específicamente, dejó su dinero específicamente para la compra de obras de arte, y estamos haciendo, creo, me encantaría pensar que así es, compras muy exquisitas, muy selectas, que expondremos probablemente a finales del año que viene, en una exposición monográfica dedicada al legado Carmen Sánchez. Por eso, y continuando con esta historia del Museo del Prado, que se podía ver también en la exposición del Bicentenario, en la exposición de Javier Portús, pues también el Museo del Prado es hijo de los políticos, y voy a hablar bien, perdónenme ustedes, voy a hablar bien de los políticos por una vez, porque desde los años 30 del siglo, perdón, desde la época de Carlos III, y se podía ver en la exposición, existe una legislación de defensa del patrimonio español. Desde la época de Carlos III, 1780 y tantos, creo recordar, existe una legislación, 80 y pocos, una legislación de defensa del patrimonio español, que es la que nos ha permitido que el Museo del Prado acrecentara sus fondos. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego hemos intentado a través de argumentos diferentes esto. Por ejemplo, hemos llamado la atención, hay un proyecto, ahora creo que vamos a ver unas fotografías en el Museo del Prado, de sacar los cuadros a las distintas regiones españolas, distintas comunidades autónomas, para mostrar, entre otras cosas, que el Prado tiene 3.245 obras en otras instituciones. Estoy hablando de edificios oficiales, naturalmente embajadas, pero también una buena parte de los museos nacionales españoles. Si el Museo del Prado recuperase, no lo va a hacer evidentemente, pero recuperase el depósito, tendrían que cerrar al día siguiente, porque en buena parte el museo se sostiene por eso. Es decir, el Museo del Prado no es solo el Museo de Madrid, que a veces también se critica. ¿Por qué tengo yo que pagar un museo en Madrid? Bueno, es que no está usted pagando un museo en Madrid, es que la mitad de las obras, la mitad de las pinturas, el Museo del Prado tiene un catálogo de 8.000 y poco pinturas, 3.200 están fuera del museo. Por otra parte, también recordarán ustedes esta campaña del micromecenazgo con este Simone Vouet, Retrato de niña con pájaro, que conseguimos finalmente los 200.000 euros que costó comprarlo a sus propietarios, y que además pusimos deliberadamente un dinero de partida, podríamos decir, una asignación de partida muy baja, 5 euros, para que todo aquel que quisiera colaborar pudiera hacerlo, ¿no? Con el fin de que todos nos sintiéramos copropietarios de la pintura, y todos realmente somos copropietarios de esa pintura. Todos los que pusimos dinero para ello somos los copropietarios del museo. Ahora forma parte del catálogo del museo y ya es de todos los españoles, pero fue comprada por todos aquellos que pusimos nuestra asignación. El cuadro se podrá ver, está ya en el taller de restauración y se podrá ver a lo largo de este mes. Y luego, pues esta exposición también, que está teniendo un éxito muy notable, de llevar una obra importante del Museo del Prado a cada comunidad autónoma y a los lugares donde habitualmente el Museo del Prado no lleva sus pinturas, como por ejemplo en el que tienen ustedes en el de Almería, que fue un Velázquez. Normalmente los cuadros del Prado van a Sevilla, pero no a Almería. O este Greco, que ha ido a Pontevedra y que está también en Melilla. Actualmente está en Melilla. Como digo, esto ha producido una enorme satisfacción en estas ciudades, estas comunidades autónomas, que están batiendo récords de asistencia a los museos de Bellas Artes, a los museos provinciales, porque la gente se siente pues profundamente satisfecha y profundamente agradecida de llevar estos cuadros a lugares donde no había ido nunca estas pinturas, ¿no? O obras como estas, o exposiciones como estas que hacemos con la Fundación La Caixa, que son exposiciones de bastante calidad que van por toda la geografía nacional realmente, ¿no?
Esta es Arte y Mito, es una exposición sobre mitología en el Museo del Prado, pues que ha ido ya pues, a 6 o 7, está ahora mismo en Zaragoza, y rota por toda la geografía nacional. También eso de el Museo del Prado pertenece a todos no significa, no estoy hablando exclusivamente en un ámbito geográfico, estoy hablando también a grupos sociales, estoy hablando también a edades, ¿no? Los niños. Vamos a hacer, y tienen ustedes aquí la cubierta de un plano para niños, para que los niños empiecen a venir y empiecen a encontrar el Prado y empiecen a sentir algo, desde muy pequeñitos, el Prado como algo suyo, para que cuando vayan creciendo, pues esperamos que sigan considerando que la institución les pertenece. También estamos haciendo teatro en las calles, que está teniendo también un éxito muy notable. El público infantil está recibiendo con mucha satisfacción. En realidad son actividades para familias que están recibiendo, como digo, pues muy buenas críticas. Esto podrá verse otra vez mañana, si les apetece a ustedes ver las actividades infantiles que estamos organizando, pues mañana se podrá ver fuera del Prado, porque es otra de las características que estamos haciendo y es sacar el Museo del Prado del Prado. Bueno, también distintas aproximaciones como de género, etcétera, o gráficas nuevas, no voy a insistir sobre eso. Y también, por último, presente y futuro del Museo del Prado. Si cogen ustedes, tienen ustedes en la imagen la imagen más banal, la imagen a la que llegamos todos los días, Google. Si cogen ustedes Google España y buscan Francisco de Goya, este es un experimento que pueden hacer cualquier día, pues en la página española, lo ven ustedes en la imagen, la primera línea la ocupa Francisco de Goya, Wikipedia. Wikipedia es absolutamente imbatible, porque saben ustedes que nosotros, a través de nuestras búsquedas, estamos organizando, estamos colocando más arriba o más abajo en Internet lo que aparece. Si entramos muchas veces en Wikipedia, Wikipedia va ganando posiciones y Wikipedia finalmente se coloca la primera. Es imbatible. Pero la segunda ya somos nosotros, ya es el Museo del Prado. Es decir, en la página en español, la página española, estamos extraordinariamente bien colocados. El Museo del Prado está en segundo lugar. Luego explicaré por qué eso es importante. Sin embargo, si cogemos la misma página, pero con Estados Unidos, e introducimos los mismos parámetros de búsqueda, Francisco de Goya, vemos que el primero es el Metropolitan Museum, segundo es Wikipedia, el tercero es... Bueno, el tercero tal... El Museo del Prado no aparece. Es decir, el Museo del Prado aparece en español, pero no aparece en inglés. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Hasta el punto que si fuera nuestra página y fuera la información que generamos del Museo del Prado la que estuviera corriendo en el mundo, que es una información contrastada de mucha calidad, pues no se dirían, permítanme ustedes, tonterías, como que que Goya es un pintor romántico rococó, como dice ahí, ¿no? Eso es lo que leen las personas que acceden a las páginas en inglés metiendo Francisco de Goya, una información de pésima calidad. El futuro va a ser digital. Es algo que tenemos que tener muy en consideración y ahora mismo tampoco lo estamos haciendo muy bien. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer, naturalmente. Hay un factor que es la lengua, que es un factor que marca la diferencia. El español es una lengua que hablan muchísimas personas en el mundo, pero que desde el punto de vista de la cultura es una lengua bastante marginal, es algo que tenemos que asumir. El Museo del Prado está haciendo un enorme esfuerzo para entrar en este mundo digital. Ya decía antes que nuestra página web ha ganado el Oscar de las páginas web, pero está claro que no es suficiente. Tenemos que llegar mucho más allá. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, pero veremos a ver en el futuro si somos capaces de ir adelante. Por otra parte, si vemos las adquisiciones de obras, voy a pasar también sobre esto muy rápidamente, pues estamos intentando diversificar, estamos comprando las obras maestras que hemos comprado toda la vida, como por ejemplo este Juan Bautista Maíno, que fue comprado en el mercado español, el mercado nacional, aquí en Madrid, junto con obras de artistas absolutamente desconocidos, pero que consideramos también que es nuestra obligación llenar la biografía de artistas que fueron importantes en el siglo XVII, como este Courvoisier, que compramos también en el mercado madrileño,
o dar también, porque el Prado no lo puede hacer todo, ninguna institución lo puede hacer todo, tenemos que permitir y agradecer el acceso de los particulares y de las empresas al Museo del Prado. Por ejemplo, Alicia Koplovich, que compró esta pintura para el Museo del Prado, es un Federico de Madrazo, es la marquesa de Espeja, que está ahora mismo en las salas. Naturalmente, directamente pasó a las salas del Museo del Prado, ¿no? Y lo cual estamos profundamente agradecidos. Las publicaciones del museo, las publicaciones del Bicentenario, también pretenden ser esta unión de presente y futuro. Seguimos con nuestros libros sesudos, maravillosos, las conferencias de Elizabeth Cropper en la cátedra de hace 2 años, junto con este libro de Ana Gutiérrez sobre el Museo del Arte Moderno, que constituye otro de los polos sobre los que se ha fundado el Museo del Prado, el Gabinete de Descanso, una publicación sobre nuestras propias actividades de todos los días, pero junto con cosas más frívolas, ¿no? Con la que intentamos captar la atención de públicos diferentes, que para nosotros, ya lo he dicho, empieza a ser cada vez algo más importante. Atraer a públicos que en principio no se sienten tan atraídos por las actividades que hacemos aquí en el Museo del Prado. Quizás algunas veces ustedes vean este tipo de cosas y digan, eso es una frivolidad, el Museo del Prado no debería dedicarse a esas cosas. Bueno, pues les pido un poco de comprensión. El Museo del Prado sí debe dedicarse a esas cosas, porque de esa forma tendemos la mano a públicos que de otra forma no se interesarían por el Museo del Prado, públicos que tienen culturas más alternativas, públicos más jóvenes, etc. Prado social, importantísimo también. Es un Prado que no existía hasta hace muy pocos años, por ejemplo, llevar el Prado a las cárceles, ¿no? Este proyecto de las hilanderas es un proyecto realmente emotivo. No sé si han leído ustedes sobre ello. Estamos llevando a la población reclusa femenina el Museo del Prado y trayéndolas al Museo del Prado. En el 100% de las reclusas que hemos traído nunca habían venido al Museo del Prado. Nunca se habían sentido interesadas, nunca habían tenido la oportunidad. Hay que hablar de la relación entre marginalidad y cultura o ausencia de cultura. Tenemos que asumir ese tipo de parámetros y el Museo del Prado está dispuesto a reconocer su responsabilidad en revertir ese tipo de cosas. Género e identidad, ya he hablado de ellos. Hoy toca el Prado, la presencia en el Prado de públicos que tradicionalmente no podían estar porque no podían venir, porque no tenía sentido. Los ciegos, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho esta exposición de Hoy toca el Prado, que son cuadros táctiles, cuadros que a través del relieve y de la sensación táctil, a través de los diferentes materiales, los ciegos, y a través de una información que se les da a través de unos auriculares, los ciegos lloran. Se lo aseguro, yo lo he visto. Los ciegos lloran por tener esa experiencia que pensaban que nunca iban a tener en la vida. Y que nos llena a todos, naturalmente, y como pueden ustedes imaginarse, de satisfacción. El Prado en Internet también tiene que ver con los jóvenes y que tiene un protagonista, que es este trabajador del Museo del Prado, que es Javier Saiz de los Terreros, que tiene una actividad todas las mañanas. Les aconsejo a ustedes que si les gustan las redes sociales se metan en Instagram. Javier retransmite todos los días en directo algo que tiene que ver con el Museo del Prado. Les puedo asegurar que los grandes museos del mundo están copiando esta actividad que nació del talento de este trabajador, ¿no? Hay veces que una persona, no un gran equipo, una persona con una idea es la que consigue que las cosas se muevan, ¿no? Finalmente, el programa de becas, la captación de jóvenes. En el Museo del Prado tenemos ya 27 becas en el Museo del Prado. Entendemos que nuestro futuro pasa por aquí. Antes no creíamos tanto en las becas, antes no les dábamos tanta importancia. Ahora las becas son concebidas en el Museo del Prado como captación de talento. Cogemos a los mejores chicos por currículum. Les puedo asegurar que no hay trampa, ni trampón, ni cartón en las becas del Museo del Prado. Los mejores en cada una de sus especialidades. Los traemos al Museo del Prado. Vamos a hacer una nueva beca de 2 años, una revolución, espero, una beca de 2 años en la que vamos a traer un joven y le vamos a permitir que al final de esos 2 años haga una pequeña exposición en el Museo del Prado. Luego ese joven se va y vamos poco a poco creando una cartera de talento que el día que exista una vacante podremos tirar de esas personas que hemos formado en el propio museo.
Tienen ustedes aquí algunas de las actividades de estos chicos. Y finalmente la necesidad de ampliar la plantilla del Museo del Prado, en la que no voy a insistir. Pero sí voy a hablar de esto, de las instituciones públicas y empresas. Estamos profundamente agradecidos. Nosotros solos no lo podríamos haber hecho. Y creo que hemos recibido una magnífica respuesta por parte de otros institutos del Estado. Hay que hablar también bien. Hay veces que se habla muy mal de los funcionarios. Los funcionarios son o los funcionarios dejan de ser. Pues probablemente haya mucho vago, no voy a decir que no, pero también hay gente con mucho talento y gente con mucha disposición. Y nosotros hemos recibido la mejor de las respuestas posibles y es de justicia agradecerlo. Sin todas las instituciones que aparecen en la imagen y probablemente alguna más que lamentablemente se me ha olvidado incluir, pues nosotros no habríamos sido capaces de llegar al punto en que hemos estado. Y me van a permitir que termine con la misma foto con la que empezábamos. La foto del Rijksmuseum, la foto de los niños que nos desconciertan mirando su móvil y no mirando la pintura. Les decía que quizás a estas alturas de la vida yo sea la única persona que se intranquiliza con esta fotografía, y debo confirmar que así es. Y debo confirmar que así es porque, en definitiva, para lo que estamos trabajando, muchos de nosotros, son para los chicos que están en la imagen. Ese es el futuro del Museo del Prado. Dentro de muy pocos años, porque el tiempo vuela, como todos saben ustedes, va a ser el presente del Museo del Prado. Y son personas que están mucho más interesadas en su móvil que en los cuadros, que incluso en los mejores cuadros del mundo, los más icónicos, los más apreciados por los especialistas y por el público en general. Ese es el público del futuro. Y lo vamos a tener muy difícil, vamos a tener que trabajar muy duro para conseguir captar su atención, para conseguir que esas personas dejen de mirar el móvil, alcen la vista, descubran lo que tiene a su alrededor y sean capaces de mirar lo que ven, no a través de un intermediario, no a través de su tablet, no a través de su móvil, no a través de una pantalla de ordenador, sino a través de sus ojos. Estamos creando una sociedad de intermediarios y revertir eso y llevarlo hacia el objeto original es el reto que nos imponemos todos en el Museo del Prado ahora y en el próximo futuro. Muchísimas gracias. Bien.